El sistema de refrigeración del motor inicia desde el momento en que se llena el radiador con líquido refrigerante. Una vez que el radiador recibe el fluido, este se estabiliza y se distribuye por su estructura interna compuesta por celdas y canales diseñados para maximizar la transferencia térmica. Desde la parte inferior del radiador, el refrigerante desciende hacia la tubería inferior, que constituye el primer tramo del circuito y dirige el fluido directamente hacia la bomba de agua. Aunque el motor está apagado en esta etapa, el refrigerante ya está ocupando completamente todo el circuito por efecto del llenado inicial y la gravedad, asegurando que no existan bolsas de aire ni zonas secas. La bomba de agua, ubicada generalmente en la parte frontal del motor y acoplada mecánicamente mediante una banda al cigüeñal, recibe el fluido en su cavidad central. Desde allí, y aún sin movimiento, el refrigerante continúa llenando las galerías internas del bloque del motor. Estas galerías rodean las camisas de los cilindros, donde ocurren las mayores concentraciones de calor durante la operación. El diseño del bloque asegura que el fluido abarque el perímetro completo de cada camisa, permitiendo que, una vez en funcionamiento, la transferencia térmica sea uniforme. Tras llenar las camisas, el refrigerante asciende a través de los conductos verticales hacia la culata. En esta zona se encuentran los componentes que requieren una refrigeración precisa, el árbol de levas, los asientos de válvula, las cámaras de combustión y las zonas donde el flujo térmico es elevado debido a la ignición repetitiva. Allí, el fluido llena completamente las cavidades superiores de la culata, asegurando que todo el sistema esté preparado para el movimiento del refrigerante cuando la bomba entre en operación. Luego de llenar las galerías de la culata, el líquido se encuentra con la cámara donde está alojado el termostato. El termostato, en reposo y a temperatura ambiente, permanece cerrado. Por esta razón, el refrigerante solo ocupa el espacio interno antes de la válvula, sin progresar hacia la manguera superior del radiador. Aún así, la trayectoria está completamente ocupada por fluido, garantizando que, en cuanto empiece el funcionamiento del motor y la temperatura aumente, el recorrido estará disponible para la circulación. Desde el termostato hacia adelante, la tubería superior conecta directamente con la parte alta del radiador, completando el circuito y dejando el sistema lleno en su totalidad. Cuando el motor se pone en marcha, el cigüeñal empieza a girar y la banda que impulsa la bomba de agua transmite el movimiento, iniciando el proceso de circulación. La bomba crea un flujo continuo que empuja el refrigerante desde su entrada hacia las camisas del motor. Al entrar en estas zonas críticas, el líquido absorbe rápidamente el calor generado por la combustión y la fricción interna de los pistones. El refrigerante caliente asciende hacia la culata, donde continúa absorbiendo calor en las proximidades del árbol de levas y las válvulas. En esta condición, mientras el motor aún está alcanzando su temperatura de trabajo, el termostato permanece cerrado. Este comportamiento permite que el motor llegue más rápido a la temperatura óptima, evitando pérdidas térmicas innecesarias. En este periodo, el refrigerante circula únicamente en un circuito interno entre la bomba, las camisas y la culata, manteniendo un recorrido corto que acelera el calentamiento controlado del motor. A medida que la temperatura del refrigerante supera el umbral calibrado del termostato, generalmente ubicado entre 85 grados centígrados y 95 grados centígrados, la válvula bimetálica o de cera interna del termostato se expande y lo abre. En ese momento, el refrigerante caliente fluye hacia la manguera superior y entra en el radiador desde la parte superior. Dentro del radiador, el líquido se distribuye por una red de tubos delgados en contacto con aletas metálicas de alta conductividad térmica que disipan el calor hacia el ambiente. La ventilación forzada, proporcionada por el ventilador eléctrico o mecánico, incrementa la eficiencia de la transferencia térmica. A medida que el fluido avanza por el radiador, va descendiendo por gravedad hacia la parte inferior, perdiendo temperatura. Desde allí, vuelve a la tubería inferior y regresa nuevamente a la bomba, repitiendo el ciclo de enfriamiento.
Cuando la temperatura ambiental es alta o la carga del motor aumenta, el ventilador del radiador entra en funcionamiento mediante un interruptor térmico o por órdenes de la unidad de control electrónico, asegurando que la disipación de calor sea suficiente para evitar sobrecalentamientos. La tapa del radiador desempeña un papel esencial en el control de la presión interna del sistema. Su diseño incorpora un resorte calibrado y una válvula de alivio que permiten que, cuando la presión interna supera el límite establecido, el exceso de refrigerante sea liberado hacia el tanque de expansión mediante una manguera delgada. Allí, el fluido se enfría y se almacena temporalmente. Cuando el motor se apaga y la temperatura disminuye, la presión interna desciende y la válvula de vacío integrada en la tapa se abre, permitiendo que el refrigerante del tanque retorne al radiador por succión natural, completando nuevamente el volumen del sistema.